Lindo día que nos ha regalado nuestro Padre Celestial. Gracias le damos a Él porque nos estamos vivos, aún a pesar de pasar diferencias, de tener problemas, estamos con vida. Cada mañana que nos levantamos y podemos respirar, podemos movernos, tenemos que darle gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de vida. Y eso es bendición. Eso es ser más que bendecidos. Así es que siéntase feliz, siéntase alegre en este día, porque usted puede levantarse, usted ha podido respirar, usted ha podido caminar y hay muchos que no han podido y usted sí. Entonces, es un día lindo, es un día bendecido que nos ha regalado Él. Y ahora vamos a estudiar la palabra linda que Papá Dios nos da, como siempre lo digo. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Oh, mi divino Señor, qué lindo eres, qué maravilloso eres. Gracias, Dios mío, por regalarnos esta oportunidad de vida, por esta oportunidad que tenemos de aprender tu palabra. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu grande bondad. Gracias, que aunque no merezca mi vida, tú estás ahí. Oh Padre bendito, bendiga a todas las personas, como siempre le pido, que puedan aprender, que podamos aprender de tu palabra, que podamos, Señor, estudiar tu palabra, grabarla en nuestro corazón. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, la semana o la clase anterior nosotros estudiamos y comenzamos este maravilloso capítulo del libro de los Romanos, capítulo 10, y pudimos estudiar hasta el versículo 3. Y como decíamos en la clase anterior, que nuestra salvación no debe de depender por lo mucho que hagamos, ni por lo que mucho demos, ni porque nos creamos personas buenas, dadivosas. No, Pablo está hablando de una enseñanza que tiene que estar basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos para continuar a leer el versículo 4 del capítulo 10 del libro de los Romanos y dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia y para todo aquel que cree. Cuando Pablo está diciendo esto, es porque en los versículos anteriores, Pablo les dijo, ustedes están buscando su propia justicia, están estableciendo su propia justicia, no están, y están poniendo a un lado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios era Jesucristo, y es Jesucristo. Y entonces Pablo les dice ahora, porque el fin de la ley es Cristo. La palabra fin quiere decir determinación, cumplimiento, un objetivo o un propósito. ¿Cuál era el fin de todo esto? Era Jesucristo. Y ellos no querían recibir, no querían aceptar. Y vamos a ver la palabra del Señor. Tengo una cita bíblica. Se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por eso es que Pablo está hablando este tema. El fin de la ley es Cristo. Es que Cristo no vino
para hacer la ley más suavecita. No. O para hacerles posible el cumplimiento del hombre. Tampoco. Cristo vino a cumplir completamente la ley y los mandamientos. El Señor Jesucristo dejó bien claro a qué vino Él. Y Él vino a proveer una nueva vestidura de justicia para todo aquel que le acepte, para todo aquel que lo reciba. El hombre no puede cambiar por sí solo. Y mucha gente dice, no, yo tengo todo control. No se preocupe, señora, porque esto yo lo controlo y eso me han dicho. Cuando yo le digo, usted no puede solo, usted necesita la ayuda de Dios. Me dice, no, yo tengo controlado esta situación. Y cuando yo lo vengo a ver después de un tiempo, está peor. Pero no es que tiene controlado, es que no quiere reconocer que sin Cristo el hombre no puede ni arreglar su problema, ni solventar sus situaciones. Y aquí Pablo nos está dando una enseñanza grande. Y quiero ponerlo en 3 puntos. La ley fue dada para llevarnos a Cristo. Para que algunas personas que no han leído la palabra y están nuevas y están escuchando esta clase, en el Antiguo Testamento, en la historia de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés que subiera para dictarle los 10 mandamientos, y esos mandamientos el hombre no pudo cumplir. Trató y trató, pero no podía cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Fallamos. Somos débiles y cada momento estamos pecando. Por eso vino Jesucristo. Y Él cumplió la ley. Pero esta ley que fue dada, que fue dictada en el Antiguo Testamento, esta misma ley nos trae a Jesucristo, nos llega a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Vamos a Gálatas, capítulo 3 y versículo 24. Dice la palabra del Señor, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un ayo es como un gancho, digámoslo así, no sé cómo digan en su país, pero es como algo que le sujeta, que le trae. Y la palabra del Señor nos dice aquí en Gálatas 3:24 que la ley fue como un anzuelo, como un gancho que nos vino, que nos llevó, que nos acercó a Cristo. Porque de esa manera nosotros, en las clases anteriores, nosotros estudiamos de que la ley nos sentencia, la ley nos muestra de que somos pecadores, pero no nos da una solución. Pero por eso cuando vino Jesucristo, Él nos enseñó, me dijo, que tenemos que aceptarle a Él, reconocer nuestra condición y a través de la sangre de Jesucristo somos limpiados, somos justificados, somos perdonados. Número 2, la ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo Jesús. Y vemos lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué linda esperanza. Qué maravillosa esperanza.
Mucha gente piensa y dice, yo no entiendo cómo aquellas personas son tan aburridos, viven solamente leyendo la Biblia y no entiendo. Pues sepa lo que esta es la esperanza que tenemos. Un día nos sentaremos al lado de Él y le veremos tal como Él es. Qué maravilloso es esto. Número 3. La ley llegó a fin en Cristo Jesús. ¿Por qué llegó la ley a fin? Porque Él la cumplió. Él la cumplió a cabalidad. La justicia a todo aquel que cree, dice el versículo 4. Y esto es que la salvación es gratuita. Por eso es que Pablo está citando este versículo 4. Para justicia a todo aquel que cree. Toda la salvación para el hombre es gratuita y universal. Primero dice para todo aquel, dando a entender y enseñando que la humanidad necesita de un Salvador, que la humanidad tiene que venir a buscar, aunque el hombre nunca busca a Dios, Dios busca al hombre siempre. Pero en este caso está diciendo que todo aquel que recibe, que acepta el llamado. En este caso, usted está escuchando esta palabra y usted sabe que tiene que venir a Jesucristo y recibirlo como el Salvador de su alma. A Él es el que está refiriéndose. A todo aquel que cree, que acepta, que recibe. Está hablando a usted, que usted está escuchando. Si no conoce a Cristo, si no tiene a Cristo, crea. Porque esto es gratuito. No tiene que hacer nada. No tiene que hacer ningún sacrificio. Y qué tristeza cuando algunas personas van y pagan y hacen cosas pensando que de esa manera van a recibir. No, sepa lo que Jesucristo hizo, el sacrificio, para que usted venga. Y es gratuito, pero tiene que ser recibida. No tenemos que trabajar para obtener a Jesús, es por fe. Es por fe creer que lo vamos a recibir, creer, tener esa fe salvadora de que Él es el único el que nos va a traer esa salvación tan linda. Créalo, acéptelo, es maravilloso. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 10 del libro de los Romanos. Porque de la justicia es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe. ¿Qué nos querrá decir con esto? Pablo está hablando del libro de Levítico. Está trayendo una cita bíblica del Antiguo Testamento para poder presentarles verdaderamente lo que Dios está hablándoles en ese momento. Pablo les está citando Levítico capítulo 18 y versículo 5. Palabras de Moisés que describe la justicia, que se basa en la ley, que tiene que cumplirse completamente. El hombre no puede obtener esto. El hombre no puede obtener la justicia a través de la ley,
En otras palabras, nosotros los seres humanos no podemos alcanzar justicia a través de nuestras obras, de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué Pablo repite y repite y repite? Hay una cita bíblica donde que Pablo dice, no me cansaré de repetirles esto mismo. ¿Por qué? Porque Pablo está insistiendo en que nosotros los seres humanos entendamos de que la salvación se recibe, la justicia se recibe solamente a través de Dios, a través de Jesucristo. Y si nosotros pensamos de que porque hicimos o porque hacemos, estamos obteniendo, y mucha gente dice, ay, era tan buena aquella persona, ay, ayudaba a todo el mundo. Oye, era una persona bien dadivosa. Uy, esa persona sí que merece el cielo. Pues si no aceptó a Jesucristo, si no buscó la justicia de Dios, ¿qué le puedo decir? No se alcanza la salvación en esa manera. Ella vivía o él vivía bajo su propia justicia. Y la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Pablo sabía que no se podía cumplir la ley, era imposible. La ley siempre enseña que el hombre es culpable. Y qué tremendo esto, que todavía hoy en día mucha gente se justifica a sí misma. Usted le dice, mira que tú necesitas de Dios. Oh, sí, yo lo tengo. No, yo conozco. No, sí, yo sé. No, pero yo le hablo de ese Salvador. No, yo lo tengo, yo sé. Y prácticamente le dicen a uno, por favor, no me digas más. Pero la palabra del Señor nos está enseñando en esta clase de que nosotros necesitamos a ese Salvador. Que aunque pensemos que creemos en Dios, que aunque pensemos que tenemos a Dios, si no hemos aceptado a Jesucristo, si no estamos buscando en la justicia de Dios, estamos en un camino equivocado. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 10 del libro de los Romanos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Vamos a entender un poco esto que Pablo está hablando, y es un tema un poquito, vamos a tratar de hablar, ¿ya? Dice Pablo, pero la justicia que es por la fe dice así. Pablo está hablando la justicia que proviene por la fe. No es nuestra, proviene de Dios mismo, como un don para los que creen. Y aquí está hablando de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 12 y versículo 13. Este pasaje es profético y habla de cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y que también anticipa el nuevo pacto que Dios hará con Israel. Estamos hablando de la justicia que es por la fe. ¿La fe en quién? En Dios. Y esta fe solamente proviene de Dios para los que creen en Él. No es la fe en la fe. Hay mucha gente que tiene fe y dice, ¿y cómo esa persona tiene fe y recibe? Porque es la fe en la fe.
La fe en Dios es la fe que viene de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, no es porque nosotros somos buenos que hemos aceptado a Jesucristo, sino es porque Dios nos ha dado ese don de creer la palabra y así aceptar. Ha tocado nuestro corazón. Y a través de la fe lo hemos recibido y creemos en ese Dios todopoderoso. Luego dice el versículo 6 y 7, no digas en tu corazón. Esto es una expresión de incredulidad que Pablo está hablando por parte de esas personas que estaban ahí. Estas personas estaban dando a entender de que no creían en lo que Pablo estaba hablando. Y nosotros tenemos que entender algo que es importante. No tendremos que suspirar ni decir en nuestro corazón, ay, si hubiese quien subiera al cielo y baja a Cristo, yo tendría esperanza. Estoy parafraseando en nuestro lenguaje. En otras palabras, que nosotros pensamos que es tan imposible nosotros venir a Cristo. Y por eso Pablo les dice, no piensen en su corazón que alguien puede decir, ay, si alguien pudiera subir al cielo y bajar a Cristo, pero es que no es necesario, porque ya Jesucristo vino la primera vez. Y no solamente que vino a la tierra, sino que también murió. En otras palabras, las personas no pueden estar, ay, sí, como le dijeron a Pablo, ay, si pudieran descender al abismo y traer a Cristo. No, porque cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él murió y Él descendió a los abismos. Y dice la Biblia, y lo creo, y cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, estaba diciendo, he terminado lo que el Padre me dijo que hiciera. Y dice la Biblia que al tercer día Jesucristo resucitó. Nadie puede suspirar, ni pensar, ni decir, porque en ese momento a Pablo le estaban, todas estas personas por parte de ellos estaban mostrando incredulidad de la parte de Jesucristo. No estaban creyendo que Jesucristo era capaz de venir y Él vino a la tierra. Lo tuvimos aquí. Él se hizo carne, se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para entendernos, para ayudarnos, para comprendernos. Él se humanó, siendo Dios dejó su trono y vino a ser como usted y como yo para entendernos, porque nos ama, porque quiere que nosotros nos salvemos aceptándolo a Él, reconociéndole como Salvador. Él vino y murió por mí, murió por usted. Y no solamente eso, sino que resucitó. Él no se quedó en la tumba. Podemos ver a muchos profetas, a muchas personas, a muchas que andan por ahí hablando y diciendo, ay, este santito, esta santita. Pero pregúntese si ha resucitado. Está ahí muerto. ¿Qué le puede dar vida? Jesucristo vino, se humanó, estuvo en la tierra, fue crucificado, murió, pero sépalo de una vez que resucitó al tercer día. Él venció la muerte. Y Él está allá en la gloria, allá en el cielo. Está intercediendo por usted y por mí. Él dice, la palabra de Dios lo dice y yo lo creo, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Cuando Él dijo consumado es, dijo he terminado, Padre.
Y nosotros tenemos que creer. Y por eso Pablo dice, no digas en tu corazón. Porque esto era una expresión de incredulidad. Que va a ser cierto. Que Jesucristo sea el Salvador, el Rey. Que Él sea mi Salvador. ¿Qué va a ser eso cierto? Por eso es que Pablo dice, recordemos siempre esto. La salvación del hombre ha sido, en primer lugar, por gracia. Gracia es el regalo de Dios dado que no merecemos. Y nosotros tenemos que reconocer que solamente en Dios, a través de Jesucristo, alcanzamos. ¿Y cómo nosotros podemos entender este punto? Son puntos importantes que tenemos que aprender. Y voy a repetirlo porque es importante que lo sepamos. La salvación del hombre ha sido en primer lugar por gracia. Siempre la salvación ha sido por fe en el Señor Jesucristo. Siempre la salvación del hombre ha sido por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió en mi lugar. Y esto es importante. Escuchemos todos. La ley fue dada en el monte Sinaí a Moisés. La gracia fue dada en el monte Calvario por Cristo. La justicia de la ley nos lleva al legalismo. Pero la justicia de Dios nos lleva a la libertad que es en Cristo Jesús. Amados, es maravilloso conocer a Cristo. Solamente en Él y por Él. Nadie más. Crea. Si Él murió en la cruz del Calvario, si Él entregó su vida por usted, por mí, por la humanidad, si Él tuvo que pagar este precio es porque nos ama y porque Él quiere rescatarnos, porque Él quiere ayudarnos. Y lo más importante, que Él resucitó. ¿Qué profeta ha resucitado? ¿Cuál persona que usted piensa o que usted le está adorando ha resucitado, ha vencido la muerte? Solamente Jesucristo, nuestro Salvador. Y aprendamos esto. El que viene a Cristo jamás es rechazado. Jesucristo nunca le rechaza. No importa lo que usted haya hecho. Él lo acepta, lo ama, lo quiere salvar. Él le extiende sus brazos siempre para ayudarlo. Venga a Cristo. Él resucitó, venció la muerte y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Amados, es un honor seguir aprendiendo la palabra del Señor. Nos quedamos en este versículo 7 y espero que podamos seguir aprendiendo más. Les invito que para la próxima clase ustedes ya hayan leído el capítulo y podamos así seguir estudiando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo grande para todos ustedes. Bye, bye.